Inspecciones y pruebas del sistema de altímetro, autotest del Air Data Computer, taller número 7 y 8, hecho por Demetrio Pacheco. Los objetivos son poder realizar la prueba del altímetro según la RAP 43 del apéndice 3, realizar los reconocimientos del sistema ADS de una aeronave y comprender el funcionamiento del sistema ADS utilizando el testset del ADS de la misma, en este caso del mismo instrumento o componente. Después procederemos a identificar el manual a utilizar. En este caso utilizaremos el manual que está utilizado por el gobierno del Perú, el cual es la RAP 43 de mantenimiento, que significa Regulaciones Aeronáuticas del Perú. En este caso, procedemos a buscar el apéndice 3, el cual nos identifica que debemos realizar las inspecciones y pruebas del sistema altimétrico. Y nos da una nota incluso que diciéndonos que este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no han desarrollado esta prueba o no tienen esta prueba. Cada persona que realice pruebas e inspecciones del sistema altimétrico requeridas por la RAP 91 deberá de cumplir los siguientes requisitos que se muestran en el mismo manual en el apéndice 3. En este caso, esto se realiza o esta inspección se realiza para poder identificar estos errores que se pueden encontrar en la misma prueba de altitud que podemos ver. Primero, el error de escala. En este caso, con la presión barométrica que se ajusta a 1013.2 hectopascales o mejor conocidos como 29.92 pulgadas mercurio. El altímetro se somete a pruebas de presión según la altitud esperada. En este caso, la reducción no debe exceder los 20.000 pies por minuto y se debe de mantener la presión entre 1 y 10 minutos. Entre esa espera se deberá de mantener la presión de la misma medida y que la indicación sea la misma. En este caso, los errores deben de cumplir las tolerancias especificadas de las tablas que se encuentran en el mismo manual de la RAP 43 apéndice 3, la cual nos da ciertos parámetros que debemos seguir en caso de encontrar estos errores. Después tenemos la histéresis, que en este caso se utiliza para alturas más grandes, como en este caso cuando nosotros realizamos nuestro caso, fue alrededor de los 18.000 pies que empezamos a realizar los errores por histéresis. En este caso teníamos que pasar digamos, teníamos 18.000 pies, teníamos que sacarle el 50%, que sería a 9.000 pies, y después debíamos de reducirlo hasta el 40%, que era aproximadamente 8.000 pies. Y esto después ya debía de quedarse ahí y solo íbamos a cero. Cabe recalcar que a la hora de hacer estas pruebas, o en este caso la inspección y prueba del sistema altimétrico, no deberíamos de haber excedido la especificación de lo que nos dio del vertical speed, no debía pasar de los 3.500 pies por minuto. Después tenemos el efecto posterior. Este efecto posterior, como su mismo nombre lo dice, es posterior. Después, 5 minutos después de que se haya realizado la prueba de estéresis o histéresis, la lectura del altímetro debe ser la misma o se debe de corregir en este caso por cambios de presión, no debe de exceder las tolerancias que han sido establecidas, si mal no recuerdo, en la tabla número 2. Durante un minuto se debe de realizar esta prueba y si no ha excedido las tolerancias que está en la tabla, todo estaría de manera correcta. Después tenemos la fricción. En este caso, el altímetro debe someterse a una disminución continua de presión de aproximadamente 750 psi, pero por minuto. En cada altitud se debe identificar con la tabla número 3 el cambio de las lecturas tras la vibración o en este caso alguna interrupción que se haya podido dar, tales como la fricción en este caso, dándole un pequeño golpecito no al vidrio, sino al metal de la carátula del instrumento para poder en este caso evitar y mover la exceso de tolerancia que se indica en este caso a la hora de tener fricción. Después pérdida, fuga de la caja.
En este caso, la pérdida de presión de la caja de este mismo altímetro puede exceder de los 18.000 pies. No debe causar un cambio en la lectura de mayor, en este caso de mayor tolerancia, que sería de 18.000 pies, y debe ser especificada de acuerdo a la tabla número 2 durante un minuto. En este caso debemos esperar aproximadamente un minuto y identificar si es que hay fugas, por lo que si nosotros vemos que nuestra variación de indicación de nuestro altímetro varía, significa que podemos tener fugas, lo cual provocaría que nuestro indicador o nuestra flechita oscile o cambie de puntuación. Por último tenemos el error de escala barométrica, el cual es con respecto a la presión atmosférica en donde nos encontramos. En este caso, la escala barométrica debe ajustarse a la presión de la tabla, la cual está establecido en la tabla número 4, haciendo que la aguja indique la diferencia de presión correspondiente a una tolerancia de 25 pies. Después de haber identificado cada uno de estos errores que se pueden presentar en la inspección o prueba del sistema altimétrico, procedimos a realizar el mismo taller. En este caso utilizamos el módulo de instrumentos del AVS 31 y el equipo Barfield, el cual nos permitiría poder darle presión a los equipos para poder realizar esta prueba de inspección. Después procedimos a identificar los resultados y a plasmarlos en una tabla donde indicaríamos cuáles serían todos los parámetros que hemos encontrado. Los de mayor corrección, por ejemplo, teníamos los errores, teníamos la altitud, en este caso íbamos por puntos pares, impares, donde el mínimo era 2.000 pies y el máximo era 18.000. Ahora, en este caso, nuestra presión barométrica la colocamos a 29.92 pulgadas de mercurio, la cual está establecida por el mismo manual de la RA 43, la cual nos indica que es a 29.92 pulgadas mercurio. Procedimos a hacerlo y en este caso, al encontrarnos en la institución de TechSoup, la variación en este caso, como es de a nivel del mar, nuestra indicación era de 880 pies de altura, pero en realidad no estábamos a eso. Nosotros ese 880 pies de altura lo indicábamos como nuestro cero en este caso, por lo que nosotros nos encontramos en un lugar distinto a donde es el nivel del mar. El porcentaje que encontramos que fue del histéresis, del error histéresis, y el de fricción, que simplemente fue con una práctica estándar, la cual era darle una pequeña turbulencia o un pequeño golpe al equipo del instrumento para poder realizar que la fricción que se genera a la hora de la movilización de este indicador o de esta aguja cambie y varíe de su movimiento. Ya después realizamos un reconocimiento del sistema ADS, en el cual deberíamos haber utilizado el manual del Boeing 737 de mantenimiento, el cual debíamos responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el funcionamiento del switch push to test? En este caso, este interruptor, el cual es el push to test, inicia la prueba que está incorporada en el mismo sistema. Y en este caso, la luz que cuenta con este sistema con el que está conectado al ADS, esta luz deberá prenderse a la hora de nosotros presionar este push to test. Y cuando nosotros presionamos de la luz que era test value when lit, que la cual indicará que en unos cuantos segundos que el funcionamiento de este equipo o de la selección que hayamos colocado está en correcto funcionamiento, por lo que se deberá de prender. ¿Qué parámetros de salida proporciona el ADS? La computadora en este caso contiene una microcomputadora que opera sobre la información de entrada de formas del parámetro de salida de voltaje, analógicos y los de digital, que representan la altitud, velocidad, aerodinámica, temperatura del aire y derivaciones del mismo instrumento. Después, ¿qué parámetros son convertidos o de 16 bits de data word? En este caso son dos de entrada de presión y la otra es de entrada de temperatura. Estas se convierten en palabras de datos de 16 bits.
se reciben a través de señales de referencia, las cuales son habilitadas y son a través de un comando desde el avión y son utilizadas para el circuito de computación, utilizando los datos de presión y temperatura para poder proporcionar en este caso una salida que pueda ser controlada por el mismo sistema del indicador de la misma aeronave. ¿Qué relación tiene el ADS con el ATC? La computadora contiene un sistema de transferencia de información digital, la cual es mejor conocida como DITS, que genera una salida bipolar de serie. También se genera un código de control de tráfico aéreo, en este caso que es el Air Traffic Control o control de tráfico aéreo. En este caso la computadora también convierte un exceso de sistema del monitoreo de autoprueba en este caso. Ahora, ¿qué voltajes son requeridos para la operación del sistema Air Data Computer? En este caso, las entradas deben tener una fuente de voltaje de aproximadamente, no, que aproximadamente una fuente de voltaje de 115 voltios AC y otra de 26 voltios AC a los conectores de los pines que se encuentran en la misma computadora del ADC. Después de haber respondido las preguntas con ayuda del manual Boeing 737, procedimos a utilizar el manual para poder identificar los procedimientos adecuados que se deben de seguir para poder realizar el funcionamiento, en este caso prueba del ADS. Por lo que primero fuimos a su wiring diagram para poder conectar la fuente de voltaje y conectar su puesta a tierra para que nuestro sistema de prueba pueda operar en este momento. Por lo que procedimos a identificar los números, en este caso fuentes de poder o de voltaje, pues las que les conectamos, que en este caso fueron 115 voltios y a los puntos 49 y 59 de los pines de la computadora o del ADS en este caso, y de 26 voltios AC los pines de 47 y 38 voltios AC. Después ya para conectar puesta a tierra procedimos a conectar los pines 21, 22 y 23 a tierra para que pudiéramos cerrar el circuito y que pueda operar de manera correcta. Después procedimos a leer las indicaciones que nos decía el manual, en el cual decía gire el interruptor del self-test a función. En este caso procedimos a colocar la perilla de setlect a la posición fusión y lo presionamos el push to test switch, el que anteriormente hemos mencionado en la pregunta, y en este caso el interruptor debe mantenerse presionado durante aproximadamente 15 segundos. Verifique los siguientes valores en los indicadores según corresponda a cuáles son. En este caso, cuando la luz prueba de válida se encienda, significa que nuestro equipo está funcionando, o en el momento en la perilla que hemos seleccionado para hacer la prueba, significa que esa parte del sistema está funcionando. Y como podemos ver en la imagen, la lámpara en este caso está funcionando, indicándonos que está operando de manera correcta. Después gire el self test switch a la posición sleep y presione el push to test switch y verifique que se encienda la luz de prueba, la cual de nuevo se ha prendido, indicando que nuestro funcionamiento de ese sistema está operando en óptimas condiciones. Después giramos otra vez el Select Test Switch a la posición Hold y volvimos a presionar el Push botón. Y en este caso verificamos que se encienda la luz de prueba válida, y en este caso cuando se encendiera significa que otra vez está funcionando este sistema. Procedimos a hacerlo, pero ya por última vez giramos el Self Test al Switch a la posición Fail War y presionamos el Push to Test, por lo que se prendió la luz indicándonos que nuestro sistema está operando de la manera correcta y óptima. Este proceso de inspección es más que todo ya integrado en la misma Air Data Computer, la cual nos permite poder identificar que los sistemas estén funcionando de forma operativa y correcta. En este caso, si al nosotros seleccionar una de las posiciones y que el push button no se encienda, significaría que el sistema no está operando en las óptimas condiciones que deberían ser, por lo que se deberá de hacer una inspección al mismo componente o incluso hasta un reemplazo dependiendo de la situación o de qué tan grave sea el fallo en este sistema. En conclusión,
haber podido comprender cuáles son los esenciales pasos para poder comprender y realizar los procedimientos de inspección de los sistemas de ADS de una aeronave, tales como son los procedimientos para poder utilizar la perilla selectora del instrumento y presionar el push button para poder identificar que su funcionamiento sea óptimo. Después de poder también hacer lectura de manuales, las cuales nos indicaban de cómo funcionaba este mismo sistema ADS y en qué situaciones o funciones podría operar este sistema. Además de una lectura de wiring diagram, la cual nos permite poder identificar cada uno de los pines y cuáles son sus funciones y qué capacidades pueden llegar a tener. Esto por último, también tenemos ya la presión barométrica de todo lo que hemos hecho, la inspección del sistema de altitud, en el cual nos apegamos a la normativa de la RAP 43 del apéndice 3, la cual está regulada por la RAP, que son regulaciones aeronáuticas del Perú, las cuales están establecidas por el mismo gobierno peruano, estableciendo cómo serán sus funciones y qué errores podemos encontrar y cómo deberíamos actuar y cuál es la tolerancia que se debe tomar con respecto a estos errores. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias.